El Ayuntamiento de Mislata presentó el viernes 19 de febrero la renovación de la firma del convenio que les une a Conexión Felina. Mike Atarín estuvo presente en la ampliación de este acuerdo consistente en una nueva partida presupuestaria y la cesión de un solar público para mejorar la actividad de la asociación en la elaboración de un censo para identificar a todos los gatos callejeros de Mislata y mejorar sus condiciones. Todo ello tuvo lugar en la nueva clínica veterinaria que ha abierto la organización al principio de la calle Valencia. El acuerdo de colaboración que firmaron las dos instituciones en 2015 se centraba en la elaboración de un censo felino para controlar las colonias de gatos vagabundos y abandonados de Mislata, además de un plan sanitario que incluye esterilizaciones, mediación animalista y campañas informativas para concienciar a la población sobre el respeto por la vida animal y su armonización con la convivencia ciudadana. Bueno, se va a renovar el convenio, la firma del convenio, se va a añadir una pequeña partida presupuestaria y aparte vamos a hacer una cesión de un solar público para que empiecen a formar las colonias urbanas que hay por ahí y desplazarlas todas allí. Y en principio eso es lo que hay. Bueno, ya han puesto esta clínica, que vamos a ver la forma también de cómo tratar el tema de las urgencias, de los animales que se recogen y vamos a ver cómo. Conexión Felina está trabajando muy duro, principalmente en la actualización del censo gatuno mislatero y en su posterior esterilización de las felinas, evitando de esta manera que se vayan regenerando sin control las colonias de gatos callejeros y que acabe siendo un problema para los ciudadanos, además de para los propios animales que terminan muriendo atropellados o por desnutrición en las calles de la ciudad. Pero ellos controlan los gatos que recogen de gatos abandonados, ¿vale? Evitan que las colonias se amplíen porque controlan lo que es la procreación, ¿vale? A través de las hembras y entonces las esterilizan y hacen que las colonias pues no se desgreguen y que no se nos llene Mislata de gatos. Ellos son los que llevan el control y bueno, sí me pasan resúmenes cada X tiempo de lo que hacen en cada colonia y de los gatos que tienen más o menos controlados, de los gatos que han ido esterilizando. Y bueno, pues están haciendo una labor importante aquí en Mislata. La clínica seguirá la línea de la organización animalista, puesto que funcionará como una herramienta más en la tarea que lleva a cabo Conexión Felina. De esta forma, todos los costes de los tratamientos para gatos vagabundos tendrán un valor inferior al que pudiera tener el de felinos domésticos. Esto tiene dos líneas, ¿no? Es decir, por un lado es la clínica de lo que es protectora y desde ahí vamos a gestionar todos los animales que son de calle. Evidentemente los precios de calle no tienen que ver con los precios de veterinaria normal, porque un animal de calle el propietario suele ser el municipio, no es nadie, aunque lo pague una vecina por propio gusto, ¿no? Y otro lado es la parte para poder atender al público, tiene otro CIF y ahí ya es una parte veterinaria normal y corriente al uso. La firma de este nuevo acuerdo entre el Ayuntamiento de Mislata y Conexión Felina muestra el gran interés por parte del consistorio en ayudar a los animales que no se encuentran en las mismas condiciones que los que cuidamos en casa. La entidad animalista tendrá más apoyo que le facilitará la tarea en la que está inmerso, el cuidado de aquellos felinos que no tienen dueño.